Sean todos muy bienvenidos al repaso de nuestra lección número 12. Ya solo nos resta una para terminar el tercer trimestre de este año 2022. Por eso me siento muy contento y muy agradecido con nuestro Padre Celestial, porque hasta este momento me ha dado las fuerzas y me ha motivado para seguir compartiendo con cada uno de ustedes el repaso de nuestra lección. Pero también estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, porque también hasta este momento me han estado apoyando. Y yo sé que me van a seguir apoyando. Por eso quiero pedirles que puedan compartir nuestros videos en sus redes sociales, para que podamos subir de suscriptores y así podamos crecer juntos para la honra y la gloria de nuestro Dios, alimentarnos juntos de las enseñanzas de la palabra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también quiero pedirles que le den me gusta, o no les gusta, o puedan dejar un comentario en cuanto a nuestra lección, o que pueda aportar para mejorar nuestros videos. Así que muchas gracias por sus apoyos. Ahora vamos al repaso de nuestra lección que lleva por título Morir como una semilla. Nuestro texto bíblico, San Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que la única manera que el trigo pueda dar más fruto es caer en la tierra y morir. Pues de la misma manera, nosotros necesitamos someter nuestra vida a la voluntad de Dios para que podamos dar frutos para la honra y la gloria de nuestro Dios, pero también para alcanzar la vida eterna. Por eso la lección de esta semana nos va a ayudar a entender cuán importante es que nuestra vida esté sometida a la voluntad de Dios. En la parte del domingo tenemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lleva por título Sumisión para el servicio. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios. Él se tuvo que despojar. Él tuvo que dejar de ser Dios para poder venir al mundo y poder salvar al ser humano. Él se hizo hombre y al hacerse hombre se hizo siervo de los seres humanos. Jesús vino a servir aquí en este mundo. Pero no solamente sirvió, sino que también, dice Pablo, tuvo que morir. Pero no fue una muerte gloriosa, sino que fue una muerte como que si hubiese sido el peor criminal. Pero al resucitar, Jesucristo recibió el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿cuál fue el fruto de su muerte? Nuestra salvación, la vida eterna, que ahora tú y yo tenemos esa oportunidad. O sea que tú y yo necesitamos someternos al Padre, a su voluntad, para que entonces podamos dar frutos. Necesitamos despojarnos del yo, morir al pecado, no aferrarnos a todo aquello que nos impide a la entrega total a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque si no morimos al yo, es difícil que le sirvamos de todo corazón. Es difícil que le sirvamos a nuestros hermanos de todo corazón. No se puede. Así que la única manera de servir tanto a nuestro Dios y para nuestro prójimo es muriendo al yo. Pero para morir al yo tenemos que despojarnos entonces de todo aquello que nos impide a tener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Llámese televisión,
fútbol, telenovela, trabajo, lo que sea. Hay que morir a todas esas cosas, a todo lo que tenga que ver con el mundo, para tener una relación estrecha con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solamente teniendo una relación estrecha con nuestro Dios es que vamos a poder aceptar y obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso en la parte del lunes que lleva por título, morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Miren lo que dice Pablo. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que abandonar al mundo para poder entonces presentarnos a Jesucristo en sacrificio vivo, nuestro culto racional, dice Pablo, y no conformarnos a este siglo, sino transformar nuestra mente, renovar nuestra mente, porque de esa manera vamos a conocer, vamos a aceptar, vamos a obedecer la voluntad de Dios, porque solamente una mente renovada entonces está lista para escuchar, aceptar y obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando nosotros estamos listos para obedecer la voluntad de Dios, al mismo tiempo estamos listos para escuchar su voz. Por eso en la parte del martes que lleva por título, disposición a escuchar. En Primera de Samuel capítulo 3 versículos 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Solamente aquel que se ha despojado del yo, se ha sacrificado, se ha sometido a Dios en una relación estrecha con su Dios todos los días, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de los servicios en su casa, involucrándose en las actividades de la iglesia. Solamente esa persona, ese hijo de Dios, está listo para escuchar la voz de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tiene una relación estrecha con su Dios. ¿Por qué los hijos de Elí no escucharon la voz de Dios cuando los llamó al arrepentimiento para que abandonaran sus fechorías, su vida pecaminosa? Porque su mente estaba ocupada en otras cosas, o sea, en las cosas del mundo, en el pecado, en lo que se deleitaban. Su mente estaba vacía de la palabra de Dios. No tenían una comunión con Dios. Por eso fracasaron. Ahora nosotros podemos fracasar si no tenemos una comunión con Dios, si hemos descuidado el estudio de su palabra, si hemos descuidado la oración, si hemos descuidado el ir a la iglesia. Todo eso, mi querido hermano, pues nuestra mente está vacía. Por eso dice un dicho que mente vacía es taller del diablo. Una mente vacía no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, menos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando nosotros estamos involucrados en las actividades de nuestra iglesia, orando, estudiando, compartiendo a Jesús, entonces, cuando hay un peligro, llámese pecado, lo que sean, decisiones que hayamos de tomar, Dios nos va a hablar y nos va a decir a través del Espíritu Santo: por ahí no, ese no es el camino. Vamos a estar listos para escuchar su voz, dispuestos para escucharla. De lo contrario, mientras no nos despojamos del yo, mientras no sacrificamos todo aquello que estorba nuestra mente, entonces no vamos a poder escuchar ni menos obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en nuestra propia fuerza. Por eso Génesis 3:6 dice que Eva fracasó, tomó del fruto que Dios les había prohibido y comió, fracasó. ¿Por qué? Porque ella confió en su autosuficiencia, o sea, en su propia sabiduría, en su propia fuerza, en su propia capacidad.
Pensó ella que podía vencer la tentación, que podría triunfar sobre el enemigo. Sin embargo, el enemigo fue más astuto porque él era más poderoso que Eva. Pero Dios era más poderoso que Satanás. Pero desde el momento en que Eva se alejó de Dios, desde ese momento entró en el terreno del enemigo. Y cuando entró en el terreno del enemigo, el enemigo comenzó a dialogar con ella. Y al entablar ese diálogo, pues Eva, ¿sabes?, comenzó a perder la confianza en Dios, su dependencia de Dios. Y pensó que iba a triunfar con sus propias fuerzas, su capacidad, su sabiduría. Pensaba que era fuerte, que iba a vencer, pero fracasó. Lo mismo pasó con Sansón. Sansón confió en su fuerza, pero se olvidó que su fuerza venía de Dios. Lo mismo con David, cuando cayó con Betsabé. Él perdió a Dios de vista y pues puso sus ojos en Betsabé y cayó. Aparentaba ser fuerte por fuera, pero débil por dentro. Sabes, nosotros somos seres humanos que necesitamos de la fuerza de Dios, necesitamos del poder de lo alto para poder vencer en un mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones. Por aquí, por enfrente, por atrás, de diferentes lados, el enemigo nos dispara con sus tentaciones para hacernos caer. Por eso dice Pablo, el que piensa estar firmes, mire que no caiga, que esté atento. Si tú crees que eres un tremendo cristiano, un buen predicador, un buen líder, un conocedor de la palabra de Dios, uno que ayuna, uno que ora, uno que estudia, uno que no falla en la casa de Dios, pero ten cuidado. No te vayas a confiar en tu sabiduría, no te vayas a confiar en tus fuerzas espirituales porque crees que eres un cristiano firmes. Piensa estar firmes. Mire que no caiga, dice Pablo. Hay que estar alertos a las tentaciones del enemigo. Pero Sansón confió en sus habilidades, confió de que triunfaría en todo momento. Se olvidó que todas las victorias era por la gracia de Dios. Sin Dios, Sansón no era nadie. Por eso que cuando Dalila le cortó sus mechones, ahí perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo abandonó, se apartó de él. Mi querido hermano, no confiemos en nuestra autosuficiencia, o sea, en nuestra fuerza que creemos que vamos a poder. Sin Dios, tú y yo no somos nadie, somos caso perdido, somos derrotados sin Dios, pero con Dios vamos a triunfar. Así que aferrémonos pues del poder de Dios, aferrémonos de la gracia bendita de nuestro Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días para poder triunfar. De lo contrario, vamos a seguir fracasando en nuestra vida. Por eso en la parte del jueves dice sustitutos. Ese es nuestro problema, que nosotros siempre hemos sustituido a Dios por otras cosas. Y cuando uno sustituye a Dios por otras cosas, de seguro vamos a fracasar. ¿Te acuerdas de Josué? En el capítulo 7, cuando les llegó el momento de conquistar la ciudad de Ai, una ciudad pequeña. ¿Sabes? Josué mandó a los espías para ver la ciudad de Ai. ¿Saben qué información trajeron? Miren, Josué 7:2 dice, Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. ¿Sabes por qué fracasó Josué? Porque él, en lugar de consultar a Dios, en lugar de poner a Dios en primer lugar, se olvidó que sus éxitos habían dependido de Dios.
Se olvidó. Él actuó y dijo, pues vamos, confió en la información de los espías. Son pocos, nosotros somos muchos, así que no es necesario que suba todo el pueblo, todo el ejército. Basta con 3,000, los vamos a derrotar. Y Josué confió en lo que el hombre dijo y no buscó la dirección de Dios. Se olvidó de Dios, es decir, puso en primer lugar a los hombres antes que a Dios. Sustituyó a Dios por el consejo de los hombres, la lógica de los hombres. Probablemente eso puede estar pasando con nosotros ahora, que vivimos derrotados, que vivimos fracasados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sustituido a Dios por otras cosas. ¿Con qué cosa has sustituido a Dios? Por eso decíamos, el trabajo te impide ir a la iglesia, el trabajo no te deja estudiar, la televisión no te deja orar, no te deja estudiar. ¿Qué cosa te impide a tener una relación estrecha con Dios, que ha sustituido al Dios Todopoderoso? Josué fracasó por haber sustituido a Dios por los espías, por lo que le dijeron. Y él confió, vamos, fueron a la batalla y fueron derrotados. Pero ¿qué tal si hubiese puesto a Dios en primer lugar antes que a los hombres? Hubiese dicho, no, por aquí no, nos vamos a equivocar, déjeme primero consultar a Dios, porque Él siempre nos dice qué hacer, cómo hacer, dónde ir, de qué manera conquistar. Él tiene todas las estrategias, Él tiene la última palabra. ¿Qué crees? Pues Él hubiese ganado la batalla, un pueblecito tan pequeñito. Pero ahí está lo que tenemos que aprender, que a veces las cosas pequeñas nos hacen daño. ¿Por qué? Porque sin Dios no somos nada. Pero con Dios Todopoderoso, sea pequeña, sea grande, la tentación sea como sea, llámese como se llame, vamos a poder triunfar en Cristo Jesús, porque hay poder en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Así que la única manera de triunfar en esta vida, de dar frutos en esta vida y de alcanzar la vida eterna, es sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios. Y para someter nuestra vida a la voluntad de Dios necesitamos morir al yo, necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impide para poder entonces estar listos para aceptar, escuchar y obedecer la voluntad de Dios. Y de esa manera no confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, sino en el poder que viene de lo alto. Así que te invito para que nos aferremos de la mano poderosa de nuestro Dios, de tener una relación estrecha con nuestro Dios todos los días, para de esa manera vivir dando frutos para la honra y la gloria de nuestro Dios, hasta que Jesús venga por nosotros para ir a la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios nos ayude cada día a estudiar su palabra, agarrar nuestra lección y estudiarla, orar e involucrarnos en la obra maravillosa de nuestro Dios, que es la predicación del Evangelio, para que Cristo venga pronto por nosotros. Bendiciones y nos vemos en la última lección, que es la lección número 13. Hasta pronto.